Este día se llevó a cabo un foro por parte de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, en donde precisamente se dieron cita varios abogados constitucionalistas expertos en la materia, en donde pues se giró el tema en torno a las decisiones emitidas por la Corte de Constitucionalidad en relación a la decisión del presidente Jimmy Morales de no permitir la entrada del comisionado Iván Velázquez. Asegurando que la Corte de Constitucionalidad se extralimitó en sus funciones al ordenar al presidente permitir el ingreso del comisionado, se pronunció el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Quesada Fernández, quien agregó que estos temas debieron ser tratados de manera diplomática y, al agotar esta instancia, realizarlo de forma legal con instancias internacionales y no nacionales, como la CC. Ese es el problema, la falta de jurisdicción de la Corte de Constitucionalidad. Con ello, violó el artículo 149 de la Constitución, que reconoce las prácticas, que reconoce la legislación internacional, los acuerdos internacionales, y ahí el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas, el Convenio de Viena sobre los derechos de los tratados, etcétera, etcétera. Sencillamente no lo respetó ni lo examinó la Corte de Constitucionalidad. Por otro lado, el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, especificó que dicha instancia debería de ser resuelta por la Corte Internacional de Justicia, pues la máxima entidad en temas constitucionales debería mantenerse vigilante solamente en temas constitucionales y no internacionales. Es el pueblo de Guatemala la que se encuentra en una gran crisis, una gran incertidumbre, y pareciera que nos quieren orientar a que la discusión es si estamos o no en contra de la corrupción, lo cual no es cierto. Lo que queremos es un Estado de Derecho, y para eso la reflexión es que la Corte se enmarque en el ejercicio de sus funciones y que el secretario general atienda en tiempo las reclamaciones de los Estados partes, que son miembros de Naciones Unidas, y que no desatienda de una manera irrespetuosa esas decisiones, independientemente de cómo vayan a resolverlas. No estamos hablando de quién tenga o no tenga razón, sino que debe de aceptar el diálogo, porque está legislado no solo en el acuerdo, sino en las convenciones de carácter internacional. Mientras tanto, el presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, Mario Fuentes de Starac, se refirió a las impugnaciones a la ley electoral, el proceso electoral. Dice que hay algunas ambigüedades. Por medio de su presidente, Mario Fuentes de Starac, la Cámara Guatemalteca de Periodismo aseguró que los artículos definidos en la reforma a la ley electoral y de partidos políticos son ambiguos y en algunos casos limitantes al acceso a la información, contradiciendo precisamente la ley que protege este derecho. Disposiciones que se refieren a la libertad de emisión del pensamiento, que son una injerencia tremenda en esta materia, que solo la puede regular la ley de emisión del pensamiento, y que van a tener una incidencia indefectible dentro del proceso electoral que se avecina a partir de enero del año entrante. Consecuentemente, se espera que la Corte Constitucional resuelva estas impugnaciones. Fuentes de Starac agregó que como Cámara de Periodismo no descartan poder generar más acciones de impugnación y amparos ante la Corte de Constitucionalidad para lograr que los magistrados de dicha Corte dictaminen en estos casos antes del inicio del año electoral en 2019. Incluso la Cámara Guatemalteca de Periodismo ha estado analizando el presentar una impugnación adicional por este artículo 94 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que prácticamente sanciona con no inscribir a cualquier persona que pueda estar promoviendo su imagen personal a través de los medios de comunicación. Podríamos ser los periodistas, los comunicadores, los conferencistas, etcétera. Podría en un momento dado, de manera discrecional, la autoridad electoral decir no pueden ser inscritos. Entre otras cosas, también el abogado Estuardo Rallon se refirió a la Corte de Constitucionalidad al actuar de esta institución en tres situaciones distintas. El caso de la mina San Rafael, el obligar el ingreso del comisionado jefe de la CICIG y los amparos contra la ley electoral y de partidos políticos. En las tres interrogantes, Rallon aseguró que los términos escuetos y la tardía, o más bien la tardanza en las resoluciones, crea un ambiente de incertidumbre jurídica y a su vez eso afecta a la economía nacional, reaccionando con escasez de inversión y por ende de empleo.
Cuando no se cumplen los plazos legales, cuando no hay un cumplimiento por parte de la Corte, lo que genera es incertidumbre, falta de certeza jurídica, mayor conflictividad y mayor pobreza porque no hay inversiones y se pierden muchas fuentes de trabajo.